Buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Lamentablemente el ministro Acevedo, que estaba de gira por el departamento de Canindeyú con el señor presidente, no ha podido alcanzar nuestra reunión de prensa, así que vamos a dar comienzo a ella. Quisiera señalar un par de medidas en la última semana que son muy importantes. Aquí tengo un poquito de problemas con la... Pero un poquito ahí se ve un poco mejor. Ahí. Bueno, sí. Solamente informar acerca de nuevos dispositivos que han sido adquiridos por el Ministerio de Salud Pública, que van a ser distribuidos en distintos establecimientos de salud del sistema, mayormente sobre todo en el pabellón de contingencia adicional que está previsto en el Hospital Nacional. Ahí también tenemos otros 150 respiradores y dispositivos de alto flujo. Queremos también enfatizar la importancia de esta nueva herramienta que nos ha proveído el Parlamento Nacional, que tiene que ver con la nueva ley de mascarillas, que creemos que es un avance en cuanto a al perfeccionamiento de esta ley y que nos va a permitir precisamente poder seguir cuidándonos entre todos con una de las herramientas más importantes en esa lucha. También el día de ayer se ha dado una media sanción en el Senado, un proyecto que hemos acompañado, una iniciativa del Parlamento Nacional, acompañado por varios senadores y diputados. Estamos seguros que va a tener también curso favorable a nivel de diputados. Esto es muy importante porque permite destrabar una ley que ya fue promulgada en el 2011, que fue reglamentada en el 2013, y que creemos que con estas modificaciones va a poder empezar a fondearse y poder empezar a dar respuesta a muchos pacientes, a muchas familias paraguayas que son portadoras de enfermedades con medicamentos, que exigen medicamentos de alto costo, medicamentos destinados a enfermedades que comúnmente llamamos enfermedades catastróficas o enfermedades raras. La situación epidemiológica propiamente, queremos mostrarles algunos elementos importantes que dan paso después a algunas recomendaciones que vamos a elevar al Poder Ejecutivo para este periodo de tiempo en las últimas semanas del año. En primer lugar, mostrarles a nivel mundial, cada una de estas columnas representa una semana epidemiológica. Como pueden ver, esta última semana ha tenido más casos que cualquiera de las anteriores. Y esto es significativamente más contribuido por las Américas. Si bien Europa, proporcionalmente a su histórico, también tiene un aumento muy importante. Hoy estamos por encima de los 70 millones de casos y tenemos ya más de 1,5 millones de fallecidos. Y las Américas representan la contribución más importante en ese sentido, lo que refleja cuál es nuestra situación regional. En lo que hace a América, significativos cambios, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, encuentra al Paraguay más o menos en el puesto número 3, teniendo en cuenta de mejor a peor, ¿no? Entonces, esa situación permanece de ese modo. En este cuadro lo que queremos mostrar es básicamente cómo en las últimas semanas hemos tenido un aumento importante. Las últimas 2 semanas y antes de ello las previas 2 han mostrado un incremento gradual del número de casos. También la curva de fallecimientos empieza a tener un aumento. Como hemos hablado siempre, eso es una cuestión natural, tiene un rezago de 2 semanas aproximadamente, un rezago que también se ve para su descenso cuando empiezan a disminuir los casos positivos. En otras palabras, también cuando empiezan a bajar los casos, hay un enlentecimiento para que la curva de fallecimientos también descienda, ¿verdad? Lo otro importante que hay que destacar en este gráfico es que significativamente la mayor parte de los aumentos se deben al departamento de Central y a la capital. Aquí queremos hacer también un par de
de comentarios adicionales que el resto del país representa lo que está en verde, que ven allá, que es relativamente pequeño al enorme impacto de Central y Capital. Y también estamos viendo a nivel de Alto Paraná, un incremento relativamente importante en la última semana. Lo propio ocurre un poco en Caguazú, donde sí vemos un descenso es en Cordillera, claramente a expensas del distrito de Calcupé, lo que muestra también el impacto de algunas de las medidas que se tomaron allí para evitar la aglomeración durante la época de las fiestas marianas. Pero sí quiero mostrarles aquí, recordarles siempre la diferencia de escala que hay entre Central y Asunción respecto a los otros departamentos, donde aquí hablamos en el orden de miles de casos y aquí en el orden de pocos cientos. El resto del país, básicamente se puede destacar una disminución gradual en el departamento de Itapúa, importante Canendillú y Ñembucú también mostrar un aumento que, si bien en números absolutos es relativamente pequeño, proporcionalmente para la población es importante y queremos seguir extendiendo la alerta en ese sentido. Lo propio, como decía, ocurre en Canendillú. La zona del Chaco, en sus distintos departamentos, permanece relativamente estable. El número de fallecidos, es lo que les mencionaba justamente previamente, nos muestra que hay una curva que está empezando a repuntar. Eso siempre tiene un rezago de un par de semanas, como les dije anteriormente. Bueno, ya es lo que estamos viendo y refleja un poco lo que ha ocurrido, sobre todo en las 2 semanas previas, donde hemos tenido varios días con casos positivos por encima de 1000. Y es por ello también que es muy importante entender que este periodo tan crítico de estas últimas semanas del año, crítico en todos los sentidos, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y afectivo, y ciertamente también desde el punto de vista económico, es muy importante realmente que se lleven adelante todas las medidas de protección y que nos cuidemos entre todos a los efectos de no tener que pagar las consecuencias un par de semanas más adelante en el mes de enero. Esto nos muestra un poco la ocupación de camas de los últimos tiempos. Claramente en las últimas semanas hemos alcanzado picos históricos de la ocupación de camas, lo que refleja también el estado de dificultad que estamos viviendo en este momento y lo crítico que resulta realmente mantenernos lo más adheridos posible a todos los protocolos que están vigentes actualmente y las medidas que tienden a buscar mitigar la propagación del virus. Aquí es importante entender que hay un porcentaje muy importante de pacientes hospitalizados que van a la terapia intensiva. Claramente y en términos sencillos, de cada 5 pacientes que es internado en un establecimiento de salud, 1 de ellos va a terapia intensiva. De ahí la importancia y la gravedad. Si bien es cierto que el porcentaje de pacientes respecto a los casos positivos que se interna orilla más o menos el 8%, cuando tenemos pacientes internados, 1 de cada 5 va a terapia intensiva. Tema de vacunas, siempre una actualización. Hemos tenido una reunión reciente con la Organización Panamericana de la Salud que nos ha actualizado respecto a los avances del mecanismo COVAX. Mecanismo COVAX, como saben, es una organización, o mejor, una estructura impulsada por la Organización Mundial de la Salud que busca ofrecer vacunas en tiempo oportuno y de forma equitativa para todos los países del mundo, pensando especialmente en aquellos países pobres y países en vías de desarrollo, ¿verdad? La ventaja del mecanismo COVAX, recordemos, es que nos permite acceder a un portafolio de vacunas, o sea, a un grupo amplio de vacunas donde se disminuyen los riesgos. Entonces uno puede invertir en este mecanismo y poder orientar esos recursos a las vacunas que sean exitosas. Por otro lado, permite también comprar en escala varios países y puede mejorar los costos de estas vacunas, ¿verdad? Independientemente del mecanismo COVAX, también hemos emprendido, en muchos casos retomado varias conversaciones de forma bilateral con varios proyectos de vacunas. En ese caso estamos hablando con 5 vacunas o 5 empresas en particular,
4 de ellas son de esta primera ola, digamos, de proyecto de vacunas, y una de ellas es una un poco más rezagada, pero también muy promisoria, sobre todo para el perfil de países como Paraguay. Bueno, queremos presentar algunas de las acciones y quiero señalar antes de entrar en esto que realmente estamos en una etapa muy difícil desde el punto de vista epidemiológico. Entendemos perfectamente que llevamos varios meses, hay un periodo de confinamiento, de fatiga, hay un impacto económico y social claramente definido. Entonces las decisiones en este momento, precisamente cuando la situación epidemiológica también es la más difícil que hemos vivido hasta este momento, ese equilibrio realmente es bastante complejo. Entonces la intención del gobierno nacional, con distintas miradas, es poder de alguna manera contribuir a mitigar el progreso de la epidemia y de los casos con el menor impacto posible sobre este esfuerzo de reanudación de la actividad económica y de reactivación que necesitamos todos. Y como siempre mencionamos, no existe una dicotomía real, esta es artificial en todo caso, entre la economía y la salud, puesto que la economía finalmente impacta sobre la salud y ciertamente la salud sobre la economía, sin ninguna duda. Entonces, en ese sentido presentamos algunas cuestiones. Queremos explicar también que hay un principio fundamental. El virus hoy se encuentra principalmente en Asunción y Central. Lo que menos queremos es que ese virus se propague a otras zonas del país. Por otro lado, entendemos también que las aglomeraciones, la falta de adherencia a algunos de los protocolos también contribuye significativamente a la propagación del virus. Y finalmente, entendemos también que el alcohol es un factor catalizador del progreso de la epidemia, puesto que tiene muchos efectos, digamos, en la conducta de las personas y no contribuye a la lucha contra el coronavirus. Algunas de las acciones que planteamos en esta lógica que acabo de explicar son las siguientes. El restringir el desplazamiento de distancias mayores desde el 25 de diciembre al 3 de enero. Si bien el decreto va a iniciarse desde el día lunes en adelante, el periodo de tiempo que vamos a comprender con la restricción de desplazamiento está del 25 de diciembre al 3 de enero, ¿verdad? Esto es para la salida de Asunción o Central. Se van a hacer los controles pertinentes en coordinación con las fuerzas públicas, con el Ministerio del Interior, con la Policía de Tránsito, con la Fiscalía, etc. Y se van a prever las excepciones pertinentes en el decreto. No hay restricciones para la entrada hacia la zona de Asunción y Central. Esto tiene una lógica sobre la base de las proporciones y de dónde están el número de casos. Terminado este periodo, estas restricciones quedan automáticamente levantadas, ¿verdad? Si bien esto no está autorizado de todo modo, queremos hacerlo explícito también para poner la atención sobre ello y por si hubiera alguna confusión. Es importante, todo tipo de contacto debe limitarse, pero particularmente la prohibición de bailes en eventos queremos hacerla explícita y tener en cuenta porque es también un factor de riesgo, ¿verdad? Respecto al horario de circulación, el horario de circulación se mantiene como está actualmente, con una circulación restringida entre medianoche y 5 de la mañana, con excepción de los días de Nochebuena, 24 al 25 de diciembre, y de víspera de Año Nuevo, del 31 al 1 de enero, donde este horario se amplía hasta la 1 de la mañana. En esta etapa también vamos a hacer cuestión de intensificar los controles de alcotest. En ese sentido estamos también en coordinación con todas las autoridades que son las que implementan propiamente esto. Queremos también enfatizar un cuidado que se va a hacer a través de los organismos pertinentes de evitar y controlar las fiestas clandestinas que se puedan dar
que son un foco habitual de propagación, muy conocido en todo el mundo. Y queremos hacer un llamado de atención muy particular también a los bares, donde hemos recibido un sinnúmero de denuncias. Hacemos cuestión de trasladar también al sector que cuiden realmente ese rubro y que ese sector va a estar particularmente también monitoreado. En este periodo de tiempo también vamos a tener que evitar el contacto físico, entonces vuelven a restringirse los deportes colectivos de contacto. Aquí entra fútbol, entra básquetbol, entre otras cosas, por el periodo de tiempo que está definido hasta la culminación del decreto. Entendemos que algunas de estas medidas pueden representar una cuestión realmente no favorable o visible de ese modo, pero son absolutamente nosotros que consideramos esenciales y mínimas en el contexto de la situación que estamos viviendo. Como recordación, permanecen habilitadas las otras actividades físicas sin contacto hasta un número de 4 personas. Las piscinas públicas, balnearios y playas no estarán habilitadas durante este periodo de tiempo, hasta fin de año. También vamos a, dentro del funcionariado público, se va a trabajar en modo de cuadrillas, en horario escalonado y hasta con un 50% de los recursos humanos. Esta disposición que queremos plantear al Ejecutivo la trasladamos al sector privado como una recomendación. En el sector público también, naturalmente, existen algunos organismos del Estado que en este mes de diciembre, por sus funciones críticas o debido a su misión propiamente, como es el caso de salud, entonces van a estar previstas ciertas excepciones en el decreto que vamos a elevar el proyecto de decreto que vamos a elevar a consideración del señor presidente. Una vez más, agradeciendo la nueva herramienta con la que contamos, que se ha debatido en tiempo récord realmente, y creemos que es de gran utilidad, el uso del tapabocas, probablemente una de las medidas que más vidas ha salvado y que sigue salvando, y que disminuye al menos en un 30% la propagación del virus y el número de casos, lo cual refleja un poco su importancia. La idea es siempre utilizarla en espacios cerrados o en espacios al aire libre donde no haya posibilidad de mantener una distancia segura de al menos 2 metros. Queremos recordar un par de conceptos que son muy fundamentales y que nos pueden ayudar a cuidarnos más y a cuidar a nuestra gente. Esta es la forma de controlar su riesgo, ¿verdad? De gestionar nuestros riesgos. No existe cero riesgo desde el momento que uno sale de su casa. Entonces tiene que administrarlo para poder tener ese modo seguro de vivir y un modo que vamos a tener que mantener aún por mucho tiempo, incluso con la futura llegada de las vacunas. En ese sentido, entonces, recordemos, menos tiempo en un determinado evento o actividad equivale a menos riesgo. Menos cantidad de personas en ese evento equivale a menos riesgo. Espacio mayor, espacio al aire libre, equivale a menos riesgo, ¿verdad? Y finalmente, la frecuencia. Cuanto menor sea la frecuencia de estos eventos, entonces también es menor el riesgo. Es decir, si nosotros limitamos o restringimos el número de actividades o eventos donde estamos expuestos a mucha gente, entonces eso también disminuye el riesgo de poder contagiarnos y poder contagiar a nuestros afectos, ¿no? Otra forma de ponerlo que quisiera también resaltar es que frecuentemente cuando estamos en algún encuentro social o en algún evento social, muchas veces elegimos comportarnos de manera segura, ¿verdad? Nos adherimos disciplinadamente a los eventos con la mejor predisposición. Entonces, esa es una elección y es una elección correcta.
Lamentablemente, a veces en el medio de este evento, producto de la familiaridad con de las personas con la cual compartimos, o simplemente de la relajación que se produce casi naturalmente, empezamos a notar nosotros mismos que estamos adoptando alguna conducta de riesgo o se están de alguna manera relajando algunas de nuestras medidas que pueden eventualmente ponernos en riesgo. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es corregir, ¿verdad? Entonces, a nuestro grupo, a nuestros amigos, a nuestra familia, entonces corrijamos. Entonces, la secuencia es elegir correctamente, cuidarnos y adoptar los protocolos pertinentes. Cuando notamos que estamos cometiendo algún error, rápidamente corregir y volver a eso. Esa es una forma sencilla de continuamente hacer un monitoreo para no contagiar a nuestros afectos, como decía, para no enfermarnos nosotros mismos, ¿verdad? Es muy importante esta época tan importante desde el punto de vista afectiva también, una época también habitualmente de recogimiento, de familiaridad. Debemos cuidarnos. Es importante que no falte nadie a la mesa porque esté hospitalizado. Es importante que ninguno de nosotros falte porque somos positivos y no podemos sentarnos con alguno de nuestros familiares. Estos días son críticos porque si queremos ir a visitar a nuestro padre, a nuestra madre que tenga más de 60 años, o algún familiar, realmente sería muy triste que por estar positivo no lo podamos hacer. Entonces es un momento propicio en el que tenemos que cuidarnos. Y todas estas medidas están orientadas a un objetivo, no es una cuestión de evitar, no es el saque, no es el infundir el miedo, sino que tienen el objetivo de cuidarnos nosotros mismos, de cuidar a nuestra gente y sobre todo, en este caso puntual, de poder pasar una Navidad sin sobresaltos, ¿verdad? Entonces, agradecemos desde ya toda la predisposición de la gente. Sabemos que más allá de todas estas medidas que buscan facilitar ese cuidado, finalmente lo más importante es realmente la conducta que cada uno de nosotros pueda tener, la conciencia ciudadana de poder llevar adelante y, reitero, utilizar estas herramientas que ya todos conocemos. Muchas gracias por su atención. Vamos a atender algún requerimiento de la prensa en este tema. Muchas gracias, señor ministro. La primera consulta del SNT. Casi todos los países latinoamericanos concretaron compras con al menos 2 o 3 laboratorios para adquisición de vacunas COVID-19, independientemente al COVAX. Paraguay está avanzando con negociaciones con alguna farmacéutica para adquirir la vacuna. Sí, así es. Mencionaba yo que estamos conversando con al menos 5, 4 de ellas son de esta primera ola y una un poquito más retrasada, pero muy promisoria. Estas conversaciones, por exigencias de las farmacéuticas, tienen acuerdos de confidencialidad y la mayoría de ellas son las que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso, apuntando sobre todo a la premisa de que el suministro en tiempo más corto que el mecanismo COVAX, apuntando incluso a lotes más pequeños si así fuere posible. Segunda consulta. ¿Cuánto deben y cuándo pagan a los privados por el uso de sus terapias? Sí, bueno, la deuda se establece en base a la llegada de las carpetas por parte de las terapias. A la fecha estamos pagando cerca de 400. Bueno, esto es la conferencia de prensa. Vamos a lo más importante, que es lo que realmente le interesa a la gente. ¿Habrá una restricción para los viajes al interior del país, para salir de Asunción y Central desde el 25 de diciembre hasta el 3 de enero, Menchi? Así es. No podremos salir los que habitamos en Asunción, y en el departamento central sí se podrá dar lo contrario. A la inversa. A la inversa. La gente que esté en cualquier punto del interior del país, que quiera venir a la capital o a Central, obviamente sí lo va a poder hacer. El problema somos nosotros, los asuncenos y los del departamento central, porque es en esta zona del país donde se está registrando la mayor cantidad de casos. Este aumento de casos se ha dado en Asunción y en el departamento central. Voy rápidamente al resumen de los temas más importantes. Hablamos de la restricción del desplazamiento desde el 25 de diciembre hasta el 3 de enero del 2021. La prohibición de bailes en eventos. En realidad esto ya está prohibido, pero es una recordación que no se va a poder hacer ningún tipo de eventos
los bailes que se están haciendo, Menchi. Exactamente. Las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero, la circulación de la población estará permitida hasta la 1 de la madrugada. Actualmente es hasta las 12 de la noche. Lo otro es que van a realizar más controles de alcotest, inclusive en los lugares en donde haya algún tipo de evento, porque lo que se vio es que en diferentes lugares la gente se aglomera, alcohol de por medio, sí, y allí ya por supuesto los controles se van desvaneciendo en la medida que se pierde la noción de las cosas. Totalmente. También habló de la prohibición de deportes amateurs de grupos que impliquen contacto físico. Eso entonces queda por el momento suspendido, prohibido. Tampoco se dijo exactamente de cuándo a cuándo la prohibición. A mí me dio la impresión de que todo se circunscribe a este tiempo que él definió desde el inicio, 25 de diciembre al 3 de enero, pero es una deducción que hago yo. En realidad, él no mencionaba los tiempos en que durarían estas prohibiciones más allá de lo primero que había establecido, ¿verdad? Entonces, habría que volver a preguntar. Lamentablemente, estas preguntas que se le hacen al ministro se hacen muy temprano, incluso antes de que se inicie la conferencia de prensa, se hacen por WhatsApp. Y entonces, obviamente, las preguntas no tienen nada que ver probablemente, o no es que no tengan nada que ver, pero lo más urgente o donde la gente tiene mayor interés es en saber justamente cuáles son las restricciones que nos van a estar afectando en estas fechas. Después dice también, las actividades físicas permitidas al aire libre se podrá realizar con hasta 4 personas. Sí, que no tengan contacto, actividad física sin contacto. Sí, por ejemplo, no sé, qué sé yo, tenis. ¿Verdad? Hasta 4 personas. Sí. O es difícil luego que jueguen entre 5 tenis, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno. No estarán habilitadas, y este también es un punto clave, no estarán habilitadas las piscinas públicas, balnearios y playas. Ninguna. Nada. O sea, los encarnacenos de cama. Sí. Para el sector público, esto también es nuevo, el trabajo se va a realizar en cuadrilla, bueno, eso no es nuevo, pero los horarios escalonados y con hasta 50% de los recursos humanos, no más que eso. Claro. Esto se dio ya en un momento dado, después fueron de vuelta incorporándose todos al servicio público, pero ahora de vuelta entonces se toma esto que en un inicio se dio de cuadrillas, horarios escalonados y hasta 50% de los recursos humanos. Y por supuesto hizo énfasis en esto que es obligatorio el uso de tapabocas en lugares cerrados y también en lugares abiertos donde no se pueda mantener la distancia de 2 metros entre las personas. No hay detalles, Menchi, por ejemplo, en el tema de la restricción para el desplazamiento. Esto quiere decir, obviamente, se suspenden todas las líneas de transporte público de pasajeros en ese periodo. Es decir, del 25 al 3 de enero. Claro. Ahora, vos fíjate que hay, por ejemplo, líneas que, digamos, parten de Asunción, hacen Central, pero después cruzan diferentes departamentos. Los removidos, famosos. Exacto. Entonces, digamos, los superado departamento Central, sí estaría permitido el desplazamiento del departamento Central para B al departamento país. C, ¿verdad? O a cualquier otro lugar. Faltan los detalles faltan de esto. detalles. Yo no sé si eso seguramente en el decreto correspondiente aparecerá esa reglamentación un poco más específica, ¿verdad? Porque esto está así como un poco en el aire. Muy general. Lo que sabemos entonces es que los asuncenos y los habitantes del departamento central no podremos salir de nuestras respectivas casas, digamos, o sea, solamente dentro de ese pero por ejemplo, territorio. Una cuestión, si vos estás en San Lorenzo te podés ir a Capiatá, sin problema. O si estás en Luque te podés ir a Fernando de la Mora. O de Asunción hasta el Pacaraí, que es hasta el límite del departamento central, digamos. Ya San Bernardino no, tengo entendido, porque San Bernardino ya corresponde a otro departamento. Ahora, esto supone que van a hacer controles en las rutas, en las calles. Lamentablemente, Luis, hubiera sido muy importante que estuviera el ministro del Interior. De hecho, lo esperábamos a Euclides Acevedo con el doctor Mazzoleni, porque lo que está faltando en general y lo que todos coincidimos en señalar es que lo que ha sucedido en las últimas semanas es la ausencia total de control para evitar estos desbordes y este relajo que se ha dado y que ha significado un aumento importante, considerable, de casos positivos de COVID.